Hola de nuevo, hoy traemos problemas de demostración de conjuntos. Concretamente, el tema 2 de la tarea de PPL. Vamos a trabajar unas cuantas demostraciones. Así que vamos a empezar por la parte A. Me dice que si A es igual al referencial, entonces A unión con B también es igual al referencial. Entonces, vamos a darnos cuenta primero que esta sería nuestra hipótesis que nos están dando para el problema. Y esta sería nuestra conclusión o nuestra tesis, o lo que tendríamos que demostrar, de que A unión con B sea igual al referencial. Entonces vamos a plantear de esta forma. Vamos a definir que la hipótesis del problema tendría que ser básicamente de que A es igual al referencial. Esto es equivalente a manera de definición decir que para todo X, un X que pertenezca al conjunto A, bicondicional de un X que pertenezca al referencial. Recuerde que esta sería la definición para la igualdad de conjuntos, dado que A es igual al referencial. Por otra parte, la tesis de nuestro problema me dice que A unión con B tiene que ser igual al referencial. Eso sería equivalente a decir de que para todo X, un X que pertenezca a A unión con B, bicondicional un X que pertenezca al referencial. Esa sería la igualdad de esta parte de aquí. Entonces recuerde que esta es la parte que tenemos que demostrar por el momento. Note de que como el problema se trata de una bicondicional, tendré que mostrar de el antecedente hacia el consecuente y luego del consecuente hacia el antecedente. Por lo tanto, primero debemos demostrar de que para todo elemento X, X que pertenezca a A unión con B, entonces X pertenece al referencial. Eso es lo primero que debemos mostrar en esta demostración. Entonces sería, partamos de aquí, partamos del antecedente, me dice de que yo tengo un X que pertenece a A unión con B. Y vamos a aplicar la definición de unión de conjuntos, lo cual indicaría que si yo tengo un X que pertenece a A, un X que pertenezca a B, sería la definición de acá arriba. Ahora vamos a utilizar lo que me dice la hipótesis de que A es igual al referencial y yo podría cambiar esta X que pertenece a A por un X que pertenece al referencial y esto sería igual que pertenece a B. Ahora vamos a aplicar de nuevo la definición de unión, lo cual me quedaría que un X que pertenezca al referencial unión con B. Y tome en cuenta de que esto sería básicamente un X que pertenece al referencial, porque ya sabe que el referencial unión con cualquier conjunto será igual al referencial. Por lo tanto, acabamos de llegar a lo que queríamos, de que para todo X que pertenecía a A unión con B, implica que también pertenezca al referencial. Entonces ya tenemos el primer sentido de la demostración. En la segunda parte debemos demostrar de que para todo X que pertenezca al referencial implica de que esa X también está en A unión con B. Entonces vamos a partir de que X pertenezca al referencial y debido a la hipótesis sería equivalente a tener de que X pertenezca a A. Ahora vamos a utilizar esta ley lógica que me dice que si yo tengo P implica lógicamente tener P o Q. A esto se le conocía como la ley de la adición. Yo puedo agregar una idea sin alterar el valor de verdad de todo esto. Significa de que yo puedo agregar una segunda idea y voy a tener de que X pertenezca a A, o como necesitamos llegar a A unión con B, voy a agregar de un X que pertenezca a B. Y recuerde que esa es la ley de la adición. Por lo tanto, estaríamos igual. Y ahora, por definición de unión, tendríamos de un X que pertenezca a A unión con B. Por lo tanto, acabamos de llegar a donde queríamos, de que para todo valor de X que pertenezca al referencial, implica de que esa X también está en A unión con B. Por lo tanto, acabamos de mostrar el segundo punto y con eso la demostración estaría completa. Por lo tanto, esta parte de aquí sería verdadera.
Ahora en la parte B me dice que si A intersección con B es igual al referencial, entonces A será igual al referencial y B también será igual al referencial. De la misma forma que el problema anterior, vamos a tener que la hipótesis sería esta de aquí, hipótesis A intersección con B será igual al referencial, lo que significa que para todo elemento X que pertenezca a A intersección con B, bicondicional el X que pertenezca al referencial, porque es una igualdad de conjuntos. Y lo que yo debería demostrar, o lo que sería la tesis, tendríamos esta idea de aquí. De que A sería igual al referencial y que B también sería igual al referencial, lo que significaría que para todo elemento X, el X que pertenezca a bicondicional, un X que también pertenezca al referencial. Además, que para todo X que pertenezca a B, bicondicional, un X que también pertenezca al referencial. Eso es lo que yo tendría que demostrar por el momento. Antes de empezar, vamos a colocar otra definición de igualdad. Me dice que si A es igual al referencial, sería equivalente a decir de que A es su conjunto del referencial y el referencial también es su conjunto de A. Eso también cumple para B en este caso. Entonces vamos a empezar. Tendríamos de que para todo elemento X voy a tener un X que pertenezca al conjunto A. Implica, debido a la hipótesis, yo puedo decir de que la intersección existe. Por lo tanto, como era el referencial, puedo decir de que si pertenece a A, el X también va a pertenecer a A intersección con B. Segundo, vamos a tener de que para todo elemento X que pertenezca a A, implica, ya que esto de aquí era una bicondicional o una igualdad de conjuntos, podríamos decir de que si el X pertenece a A intersección con B, también ese X pertenece al referencial. Y con esto tendríamos básicamente la definición de que A es su conjunto del referencial. Entonces tendremos esta primera parte de aquí demostrada. Ahora vamos a definir un elemento X que pertenezca al conjunto B y de la misma forma, como la intersección era el referencial, podemos decir de que si tengo un elemento que pertenece a B, también voy a tener el mismo elemento que pertenezca a intersección con B. Por lo tanto, voy a decir de que el elemento que pertenece a B significa que también pertenece al referencial. Por lo tanto, aquí ya tenemos la definición de su conjunto y me quedaría de que B es su conjunto del referencial. Con esto tenemos esta segunda parte de aquí demostrada. Ahora me tocará demostrar en el otro sentido, ir del referencial para los elementos que pertenezcan a la intersección. Ahora entonces tendríamos de que para todo elemento X que pertenezca al referencial implicará, por esta hipótesis, que también pertenezca a intersección con B. En esta parte de aquí podemos aplicar la definición de intersección, lo cual me quedará que para todo elemento X, X que pertenezca al referencial, implicará de que X pertenezca al conjunto A y también ese X debe pertenecer al conjunto B. Por lo tanto, de aquí ya voy a encontrar la parte que me falta para demostrar y tendremos que en esta parte de aquí podemos aplicar la ley de simplificación, que me decía de que si yo tenía una proposición P conjunción con otra proposición Q, yo podía elegir una de ellas y simplemente plantear P. En este caso voy a guardar esta primera idea y me quedaría que para todo elemento X que pertenezca al referencial implica de que X pertenece al conjunto A. Y por otro lado puedo tener de que para todo X que pertenece al referencial implica de que X pertenece a B. Entonces aquí hice una separación, una primera parte para demostrar que el referencial es su conjunto de A y por otra parte que el referencial es su conjunto de B. Entonces aquí tenemos prácticamente la definición que el referencial es su conjunto de A
y por acá tenemos que el referencial es su conjunto de B. Con eso acabamos de mostrar estas dos partes de aquí, con lo cual esta demostración indicará de que esto es verdadero. Ahora, para el literal C, me dice que si A unión con B es su conjunto de C, entonces A es su conjunto de C y B también es su conjunto de C. Vamos a partir de esta hipótesis, en donde me dicen que A unión con B es su conjunto de C, lo que sería equivalente que para todo elemento X que pertenezca a A unión con B, implica de que ese X también pertenece a C. Partiendo de esta idea, voy a tener que aplicar la definición de unión en esta parte de aquí. Entonces esto me quedaría que para todo X, un X que pertenezca a A o un X que pertenezca a B implica un X que pertenezca a C. Como notarán, tenemos una condicional. Vamos a aplicar ley de condicional para eliminarla. Significa que negaremos el antecedente, convertiremos en una disyunción y el consecuente queda exactamente igual. Por lo tanto, tendríamos que para todo X, la negación de que X pertenezca a A o el X que pertenezca a B. Eso se convierte en disyunción y X pertenece a C. Ahora en esta parte tenemos una negación que niega a una disyunción, lo cual sería la ley de Morgan. Esto me quedaría entonces de que para todo X, la negación de que X pertenezca a, esto se convierte en una conjunción, de la negación de que X pertenezca a B. Esto lo agrupamos. Esto sería disyunción de que X pertenezca a C. Queda exactamente igual. Ahora voy a notar de que dentro de este paréntesis tengo una conjunción y afuera tenemos una disyunción, lo cual indica que aplique ley distributiva. Me quedaría entonces que para todo X, esta idea queda igual, sería la negación de que X pertenezca a o X que pertenezca a C. Conjunción, la negación de que X pertenezca a B, disyunción de que X pertenezca a C. Entonces, con esto tendríamos la propiedad distributiva. Ahora, aplicando propiedades de los cuantificadores, esto yo lo podría separar en el que para todos estos elementos de aquí y para todos estos elementos de acá. Entonces me quedaría que para todo X, la negación de que X pertenezca a o X pertenezca a C. Conjunción, para todo X, la negación de que X pertenezca a B, disyunción, X que pertenezca a C. Ahora aplicamos de nuevo ley de la condicional. Hará que esto me quede para todo X, esto se niega, me quedaría que X pertenece a A, implica que X pertenece a C. Conjunción, para todo X, esto se niega, X que pertenece a B, implica un X que pertenece a C. Ahora me doy cuenta de que estas son las definiciones de su conjunto. Entonces vamos a poner definición de subconjunto. Por lo tanto, esto me va a quedar de que A es su conjunto de C y esto sería de que B es su conjunto de C. Por lo tanto, es lo que yo quería demostrar y con esto indico que esta es verdadera. Entonces hasta aquí vamos a dejar el video. Vamos a seguir desarrollando los demás literales, así que esté atento a los videos del canal.